Hace 5 años, estaba sentada en la amplia oficina de mi tío Peter, tratando de explicar mi plan de negocios a toda mi familia reunida. Los sillones de piel probablemente costaban más que todo mi presupuesto inicial, y las expresiones en sus caras dejaban claro que pensaban que estaba perdiendo el tiempo. ¿Una empresa de consultoría tecnológica? Tío Peter se recostó, girando su vaso de whisky caro. Emma, sé realista. El mercado ya está saturado. ¿Qué podrías ofrecer tú que IBM o Accenture no hagan mejor? Respiré hondo y seguí adelante, a pesar de sus miradas despectivas. Avalon Technologies no es solo otra firma de consultoría. Estamos desarrollando soluciones impulsadas por inteligencia artificial que pueden. ¿Inteligencia artificial? Resopló mi primo Thomas. Has visto demasiadas películas de ciencia ficción, prima. Te digo en serio, la tecnología ya existe, solo la estamos aplicando de formas nuevas, revolucionando cómo las empresas manejan. Emma, cariño, interrumpió la voz empapada de falsa simpatía de la tía Clare. Tienes un título en contabilidad de una escuela local. Deja la verdadera innovación tecnológica para quienes sí la entienden. Miré a mi alrededor. Mi familia, todos exitosos. Tío Peter, un banquero de inversión que se enorgullecía de nunca tocar una computadora. Thomas y su hermana Victoria, disfrutando de cómodos puestos corporativos que su papá les consiguió. Mis padres, sentados en silencio en la esquina, visiblemente avergonzados de mis ambiciones. Ya conseguí una inversión inicial, continué, decidida a terminar mi presentación. ¿Una pequeña inversión, Ángel? ¿Qué tan pequeña?, interrumpió el tío Peter. 200.000. La habitación estalló en carcajadas. Ay, querida, la tía Clare se secó las lágrimas. El último negocio de Peter fue de 50 millones. 200.000 ni siquiera es una inversión real. Apreté más fuerte mi portafolio. Es suficiente para empezar. Ya tenemos un prototipo funcional y... Emma, me interrumpió de nuevo el tío Peter, ahora con tono serio. Déjame darte un consejo, haz algo sencillo, algo seguro, algo a tu nivel. La industria tecnológica no es para personas como tú. ¿Personas como yo? ¿Sabes a lo que me refiero? No estás, hizo un gesto vago, hecha para ese mundo. Thomas y Victoria sí entienden de negocios, tienen las conexiones correctas, el trasfondo adecuado. Thomas se burló, sí, prima, deja las grandes ligas para nosotros. Tal vez te contratemos como contadora cuando te canses de esta fantasía de startup. Los miré, ambos impecables, con ropa de diseñador comprada con su fondo fiduciario. Nunca habían creado nada por sí mismos, nunca habían tomado un riesgo real. No me voy a rendir, dije en voz baja. Entonces vas a fracasar, declaró el tío Peter, y no vengas llorando cuando eso pase. El mercado no tiene paciencia para soñadores que no saben cuál es su lugar. Me levanté y recogí mis cosas. Gracias por tu tiempo, Emma, dijo por fin mi madre. Tal vez tienen razón, agregó, no hay nada de malo en un trabajo normal. Seguro, estable, simple, completé por ella, porque eso es todo lo que creen que puedo lograr. Salí de esa casa con sus risas siguiéndome, pero en vez de desanimarme, eso encendió algo más profundo, una determinación por demostrarles que estaban equivocados. Los siguientes 3 años fueron una mezcla borrosa de jornadas de 18 horas, cenas de sopa instantánea y trabajo constante. Vendí mi auto, me mudé a un minidepa y puse todo en Avalon Technologies. Nuestro primer gran avance llegó a los 6 meses. Nuestro sistema de inteligencia artificial llamó la atención de una empresa tecnológica mediana con problemas de eficiencia. Acordaron hacer una prueba piloto con nuestro software. Los resultados superaron todas las expectativas. La productividad subió un 40%. Los costos bajaron a la mitad. El cliente firmó inmediatamente un contrato a largo plazo. Pero mantuve nuestro éxito en silencio. Avalon Technologies operaba mediante subsidiarias y empresas holding. Nuestra estructura de propiedad cuidadosamente oculta. Para el mundo tech, solo éramos otra startup prometedora. Para mi familia, seguía siendo la parienta ingenua persiguiendo sueños imposibles. ¿Sigues jugando a ser emprendedora?, preguntaba Thomas en las reuniones familiares. Sabes que la firma de papá siempre necesita analistas juniors. Sonreía y cambiaba de tema, sin mencionar que Avalon acababa de adquirir a nuestro tercer competidor importante. 2 años después, revolucionamos la industria con nuestra plataforma de inteligencia artificial adaptativa, mientras las firmas de consultoría tradicionales tardaban meses en analizar e implementar soluciones. Nuestro sistema podía diagnosticar y resolver problemas en tiempo real. Los contratos empezaron a llover, empresas Fortune 500, gigantes tecnológicos, agencias gubernamentales, todos querían la tecnología de Avalon. Mudé la empresa a un moderno rascacielos en el centro.
Aunque mantuve nuestra modesta oficina original para reuniones con quienes no necesitaban saber la escala real de nuestro éxito. Al menos Emma ya tiene una oficina de verdad, comentó la tía Clare en la cena navideña, aunque esté en esa parte fea de la ciudad. No mencioné que éramos dueños de todo el edificio. Luego vino el colapso del mercado tecnológico. Las empresas comenzaron a quebrar una tras otra. Las firmas de consultoría tradicionales no pudieron adaptarse, y despidieron a miles, incluyendo a Thomas y Victoria. A través de contactos en la industria, vi cómo la vida perfecta de mis primos se desmoronaba. La firma de Thomas redujo personal, eliminando su puesto y su oficina de esquina. La empresa de Victoria se fusionó con otra, dejándola sin trabajo. El banco de inversiones del tío Peter tampoco iba bien. Sus métodos anticuados y su resistencia a la innovación tecnológica les estaban pasando factura. Toda la industria se está yendo al carajo, se quejaba en las reuniones familiares. Estas startups tecnológicas están destruyendo los modelos de negocio tradicionales. Yo escondía mi sonrisa detrás de la copa de vino. Mientras tanto, Avellant Technologies prosperaba. Nuestros sistemas de IA ayudaban a los clientes a adaptarse a la crisis más rápido que cualquier analista humano. Nos expandimos a nivel mundial. Abrimos nuevas oficinas y seguimos innovando mientras nuestros competidores apenas sobrevivían. Aún así, mantenía una imagen modesta con la familia, auto normal, ropa sencilla, el papel que ellos esperaban, hasta que todo cambió. Estaba revisando los informes trimestrales en mi verdadera oficina, el penthouse con vista panorámica a la ciudad, cuando mi asistente me interrumpió por el intercomunicador. Señorita Chim, sus primos Thomas y Victoria están en la recepción, vienen por las vacantes de nivel inicial. Vi sus currículums en la pantalla. Los habían enviado a través del portal de recursos humanos. No tenían idea de que estaban solicitando empleo en la empresa de su prima simple. Mándalos a la sala de entrevistas habitual, dije, la que está en nuestra oficina vieja del centro. ¿Y les digo con quién van a hablar? Sonreí, recordando todas las veces que se burlaron de mis sueños, que me miraron con desprecio, como si valiera menos. No, respondí, que se enteren en persona. Por fin había llegado el momento de mostrarle a mi familia cómo se ve, de verdad, el trabajo simple. Me tomé mi tiempo en llegar a la oficina del centro. Mientras veía por la tablet las cámaras de seguridad, Thomas y Victoria esperaban en la modesta recepción, rígidos, incómodos en un espacio tan por debajo de sus estándares. Esto no puede ser, susurró Victoria, mirando con desagrado la decoración sencilla. Se supone que Avellant Technologies vale miles de millones. Thomas se acomodó nerviosamente su corbata de diseñador. Tal vez esta solo sea la oficina de recursos humanos o algo así. Si tan solo supieran que esa oficina desgastada era una fachada cuidadosamente mantenida, un filtro que nos ayudaba a identificar candidatos capaces de ver más allá de las apariencias. Aparqué mi Toyota común en la calle, ignorando deliberadamente el estacionamiento privado donde guardaba mi verdadero auto, un Tesla personalizado. La revelación de hoy necesitaba desarrollarse a la perfección. Han estado esperando 40 minutos, me informó mi asistente, Sara, por mensaje de texto. Victoria se ha retocado el maquillaje 6 veces. Thomas no para de presumir que es sobrino de tu tío a cualquiera que lo escuche. Perfecto. Entré al área de recepción vestida con el mismo tipo de ropa de oficina sencilla que usaba en las reuniones familiares. Ninguno de mis primos levantó la vista, demasiado absortos en sus celulares para notarme. Thomas y Victoria Henderson, dije con tono profesional. Victoria alzó la mirada, luego hizo una doble toma. Su celular cayó al suelo con un golpe seco. ¿Emma? Thomas se puso de pie tan rápido que casi se tropieza. ¿Qué haces aquí? ¿También trabajas aquí? Podrías decir eso, respondí, señalando hacia la sala de juntas. ¿Empezamos la entrevista? Me siguieron en silencio, atónitos. Una vez sentados, Victoria fue la primera en encontrar su voz. Mira, esto es algo incómodo. Venimos a entrevistarnos con el equipo ejecutivo de Avellant. No. No con el equipo ejecutivo, la interrumpí mientras me sentaba en la cabecera de la mesa. Yo soy el equipo ejecutivo. Thomas soltó una risa nerviosa. Vamos, Emma, sabemos que Avellant Technologies es una de las firmas de consultoría tecnológica más grandes del mundo. ¿No pondrían a alguien como? O sea, tú no eres. No soy qué. Saqué mi tablet y proyecté sus currículums en la pantalla de la sala. ¿No calificada? ¿No exitosa? ¿No hecha para ese mundo? El color se desvaneció de sus rostros cuando reconocieron las palabras. Eran exactamente las mismas que dijo el tío Peter hace 5 años. Tú, susurró Victoria, ¿tú eres la dueña de Avellant Technologies? La fundé, la construí, la hice crecer hasta lo que es hoy,
Deslicé la pantalla mostrando nuestras operaciones globales, la lista de clientes, y la evaluación en el mercado. Bueno, no lo que ven aquí, obviamente. Esta oficina es solo para entrevistas preliminares. Nuestra sede real es algo más impresionante. Pero papá dijo que tu startup había fracasado, protestó Thomas con voz débil. Dijo que trabajabas en un empleo contable normal. Tu padre dice muchas cosas. Abrí otra pantalla, mostrando el declive acelerado de la firma de inversiones de mi tío. También dijo que la banca tradicional jamás sería afectada por la tecnología. ¿Cómo les va con eso? Victoria enderezó la espalda, intentando recuperar su postura habitual. Bueno, claramente nos equivocamos contigo, pero ahora que lo sabemos, seguramente podemos saltarnos esta tontería de nivel básico. Tenemos años de experiencia ejecutiva. Ah, sí, revisé su historial laboral, porque lo único que veo son títulos cómodos, regalados por las conexiones de tu papá, sin logros reales, sin innovación, sin habilidades concretas. Si tenemos habilidades, insistió Thomas. ¿En serio? Explícame cómo funciona la inteligencia artificial. Háblame de tecnología blockchain. Dime que entiendes algo del panorama moderno de negocios. Silencio. Eso pensé, cerré sus archivos. Los puestos a los que están aplicando son roles de nivel básico, captura de datos, análisis preliminar, aprender los fundamentos que debieron haber aprendido hace años en lugar de vivir del apellido. ¿Esto es ridículo? Victoria se levantó. Somos Henderson, nosotros no hacemos trabajos de entrada. Entonces no trabajan en Avellan, me encogí de hombros. Ahí está la puerta, aunque no estoy segura de que otras opciones tengan. Viendo cómo está el mercado laboral. Se miraron con pánico, recordando su situación financiera. El salario, empezó Thomas, dudoso. Es de 45,000 pesos dólares al año. Beneficios estándar. Ningún trato especial. Eso es menos de lo que gastábamos al mes en compras, susurró Victoria, dejándose caer de nuevo en su silla. Bienvenidos al trabajo simple, dije, el tipo de trabajo que tu papá creía que era lo único para lo que yo servía. Justo entonces, la voz de mi verdadera asistente sonó en mi auricular. Señorita Chim, su tío acaba de llegar a la oficina principal. Está exigiendo hablar con la CEO de Avellan sobre las solicitudes de sus hijos. Sonreí. Perfecto, Timín, Thomas, Victoria. ¿Les gustaría ver nuestras oficinas reales? 20 minutos después, entramos al verdadero edificio de Avellan, 60 pisos de cristal y acero, nuestro logo brillando en lo alto del horizonte de la ciudad. Las expresiones de mis primos pasaron del shock al asombro mientras subíamos en el elevador privado al nivel del penthouse. El tío Peter nos esperaba en la recepción, rojo de coraje. ¿Qué significa esto? Exijo hablar con Emma. Hola, tío Peter. Pasé junto a él hacia mi oficina, haciendo una seña para que todos entraran. Tengo entendido que querías hablar con la CEO de Avellan, pues aquí estoy. Se quedó congelado en la entrada, mirando la vista espectacular, la pared llena de premios, las pantallas digitales con nuestras operaciones globales. Esto es imposible, susurró. No, me senté tras mi escritorio. Esto es lo que pasa cuando subestimas a la persona equivocada, cuando descartas sueños como fantasías. Cuando le dices a alguien que se quede con trabajos simples porque no puedes imaginar que sea capaz de más. Todo este tiempo, dijo Victoria, en cada reunión familiar, vi cómo celebraban la mediocridad mientras se burlaban del verdadero logro. Mostré la evaluación más reciente de la empresa. Avellan Technologies ahora vale 12,000 millones de dólares. La firma completa de tu papá no cubriría ni nuestro presupuesto mensual de investigación. El tío Peter se dejó caer en una silla. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿O habrías intentado tomar control, hacer las cosas a tu manera, reclamar el crédito por mi éxito? Pudimos haberte ayudado, insistió débilmente. Así como estás ayudando a Thomas y Victoria, ¿cómo les está funcionando eso? El silencio llenó la habitación. A través de las ventanas de piso a techo, podíamos ver sus antiguas oficinas a lo lejos, edificios que ahora se veían pequeños e insignificantes desde esta altura. ¿Y ahora qué?, preguntó Thomas en voz baja. Ahora tienen una decisión. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Pueden aceptar los puestos de nivel básico, aprender el negocio como se debe, ganarse su lugar con mérito en lugar de nepotismo, o pueden irse y probar suerte en otro lado. ¿Y yo? La voz de mi tío había perdido toda autoridad. Tú, me giré a verlo. Tú vas a ver cómo tus hijos aprenden el valor del trabajo simple, ese que tú pensaste que estaba debajo de ellos. Un mes después, Thomas y Victoria comenzaron sus nuevos empleos en captura de datos, sin oficinas privadas, sin títulos ejecutivos,
sin trato especial, solo trabajo honesto y aprendizaje real. El tío Peter se jubiló poco después, cuando su firma fue absorbida por un banco más grande que sí entendía la importancia de la innovación tecnológica. En la siguiente reunión familiar, finalmente llevé mi Tesla, usé ropa que reflejaba mi éxito, y los dejé ver exactamente en quien me había convertido mientras ellos se dedicaban a subestimarme. Todavía no lo puedo creer, dijo mi mamá, viendo cómo Thomas y Victoria se marchaban en autos usados y modestos. ¿Todo este tiempo, estuviste construyendo un imperio? No, mamá, sonreí, recordando esa primera reunión en la oficina del tío Peter. Estuve demostrando que no existe tal cosa como un trabajo simple. Solo existen mentes simples que no pueden ver más allá de sus propias limitaciones. Al día siguiente, instalé una nueva placa en nuestra oficina de entrevistas en el centro. Todo gran logro comienza con alguien a quien le dijeron que soñara más pequeño. Debajo, colgué una sola foto enmarcada, la cara del tío Peter en el momento exacto en que se dio cuenta que su sobrina, simple, había superado todo lo que él había logrado. A veces, el mejor tipo de éxito no es solo demostrar que estaban equivocados. Es darles un asiento en primera fila para que vean cómo te elevas mucho más allá de su imaginación limitada. Y yo, apenas estaba comenzando.